Amigos, en este video vamos a obtener el séptimo término del binomio de Newton que tenemos aquí en pantalla, y para eso vamos a hacer uso de esta fórmula. Pero para poder utilizar esta fórmula es necesario que identifiquemos quién es A, quién es B, quién es N y quién es K. Vamos a empezar con A, y A no es más que el primer término de nuestro binomio de Newton con todo y signo. En esta ocasión A va a ser igual a menos un tercio de O al cuadrado. Vamos ahora, amigos, con B. Y B pues va a ser igual al segundo término de nuestro binomio de Newton, de igual manera con todo y signo. Es decir, en esta ocasión B va a ser igual a menos 3P. N, amigos, es el exponente al cual se está elevando nuestro binomio. En esta ocasión N va a ser igual a 10. Y por último, amigos, vamos con K, que es el término que estamos buscando, menos 1. Como en esta ocasión estamos buscando al séptimo término, al 7 le vamos a restar 1, por lo cual K va a ser igual a 6. Una vez que ya identificamos a nuestras variables, notamos que en nuestra fórmula aparece esta expresión. A esa expresión se le conoce como coeficiente binomial y no es más que el coeficiente que va a tener el término que estamos buscando. Por lo cual, para poder utilizar esta fórmula, también es necesario que calculemos al coeficiente binomial que está dado por esta fórmula. En esta ocasión, amigos, vamos a calcular al coeficiente binomial de 10 sobre 6 y sabemos que el cálculo de este coeficiente binomial es un cociente, donde en la parte del dividendo vamos a tener, amigos, al factorial de 10 y en la parte del divisor vamos a tener al producto del factorial de 6 por el factorial de la diferencia de 10 menos 6. 10 menos 6 es 4, por lo cual vamos a tener al producto del factorial de 6 por el factorial de 4. Utilizando, amigos, propiedades de los factoriales, sabemos que al factorial de 10 lo podemos representar como el factorial de 6 multiplicado por todo lo que nos falta para llegar al 10. Es decir, factorial de 6 por 7, por 8, por 9 y por 10. Con esto logramos tener al factorial de 6 en la parte de arriba y de igual manera en la parte de abajo, de tal motivo que los eliminamos. También, amigos, pues por concepto sabemos que el factorial de 4 es igual al producto de 1 por 2 por 3 por 4. De esta manera lo que logramos es eliminar factores que tengamos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. En esta ocasión vamos a eliminar al 8, ya que sabemos que el 8 es el producto de 2 por 4. De esta manera pues logramos simplificar bastante nuestra expresión, teniendo, amigos, en la parte del dividendo el producto de 7 por 9 por 10 y en la parte del divisor únicamente al 3. Ingresando, amigos, estos valores en la calculadora, obtenemos que el coeficiente binomial de 10 sobre 6 es igual a 210. Ya con nuestro coeficiente binomial podemos hacer uso de nuestra fórmula principal, que nos dice que el término que estamos buscando está dado por el producto de nuestro coeficiente binomial, que sabemos que es 210, por las potencias de base A y de base B. La potencia de base A en esta ocasión va a tener por base A menos un tercio de O al cuadrado y por exponente va a tener a la diferencia de N sobre K, es decir, va a tener por exponente al 4. Y la potencia, amigos, de base B en esta ocasión va a tener por base a menos 3P. Y por exponente, amigos, esta potencia va a tener acá, que en esta ocasión es 6. ¿Qué es lo que queda, amigos? Pues queda resolver esas potencias. Vamos con nuestra potencia de base A, que notamos que tiene un signo negativo en la base. Pero sabemos que un signo negativo elevado a un exponente par, como es el 4, siempre nos va a dar por resultado a un signo negativo. Por lo cual el resultado de esta potencia pues va a tener signo negativo. Vamos ahora con el 1/3, que es el coeficiente, y sabemos que al elevar una fracción a un exponente es igual a distribuir al exponente tanto en el numerador como en el denominador. En la parte del numerador pues sabemos que 1 al exponente 4 pues va a ser igual de igual manera 1, y en la parte del denominador pues sabemos que 3 al exponente 4 pues es 81. Es 3 por 3 es 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 es 81. Por lo cual vamos a tener 81 en la parte del denominador. Y por último vamos con la literal. Vamos a utilizar la propiedad de potencia de una potencia, que nos dice que el exponente pues simplemente va a ser el producto de 2 por 4. 2 por 4 es 8.
De esta manera hemos resuelto a nuestra potencia de base A. Vamos ahora con la potencia de base B, que de igual manera tiene un signo negativo en la base. Y sabemos, como ya dijimos, que un signo negativo elevado a un exponente par, como en esta ocasión es el 6, pues nos va a dar un resultado igualmente negativo. Vamos con el coeficiente, amigos, y en esta ocasión vamos a hacer uso de nuestra calculadora. Vamos a elevar 3 al exponente 6, que esto nos da un total de 729. Y por parte de la literal, pues simplemente vamos a tener p elevado al exponente 6. Ya por último vamos a multiplicar a estas expresiones para obtener a nuestro término. Vamos a empezar con los signos y tenemos más por menos es menos y menos por menos es más, por lo cual nuestro término va a ser positivo. Vamos ahora, amigos, con los coeficientes, que en esta ocasión es 210 por 1 entre 81 por 729. Y utilizando la calculadora, pues obtenemos a que el coeficiente de nuestro término va a ser 1890. Y por último, pues las partes literales se van a quedar exactamente igual. Vamos a tener 1890 multiplicando a O al exponente 8 y a P al exponente 6. ¿Qué sería, amigos, el resultado de nuestro ejercicio? ¿Qué sería el término que estamos buscando? Amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, espero les haya sido de utilidad. Si así fue, háganmelo saber, déjenme su like, su comentario y nos vemos en el siguiente video.